Hola, buenos días a todo el público que nos está viendo. Primero quiero agradecer a Espacio Emprendedor por abrirnos este espacio. Me presento, soy Rodolfo Osorio, soy director de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNLA, en la Universidad Latina de América, aquí en Morelia, Michoacán. Y mi formación, soy internacionalista, soy maestro en periodismo político. Por eso es que hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que se vincula mucho con el emprendimiento y con la forma en que nos están viendo como país en el exterior y de esta manera poder transformar esta visión y encontrar ciertos espacios de negocio. Creo que aquí se habla mucho de la triple hélice. Desde Espacio Emprendedor, esto que se fundamenta en teóricos que hablan de academia, gobierno y empresa. Entonces creo que Espacio Emprendedor es un espacio donde nos permite vincularnos en estas áreas y yo vengo desde la academia. Así que pues les agradezco mucho y vamos a empezar con la presentación que les traigo hoy. Reitero, se llama La cobertura mediática internacional sobre México y la imagen que proyectamos al exterior. Bueno, ahí tenemos una imagen que habla mucho sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Seguramente ubican la bandera de Estados Unidos bajándose. Tenemos soldados. Estamos en un contexto en donde hace algunas semanas Estados Unidos sale de Afganistán y hay una problemática social muy marcada. No me voy a meter a esos temas tan detallados, pero sí quiero que hablamos de estos acercamientos teóricos y tengo esta definición que nos habla tanto Barbero como Germán Rey, sobre qué es informar, ¿no? Pensando en que nos informamos desde los medios de comunicación, desde la prensa, si bien ahora las redes sociales tienen un gran impacto y la sociedad intercambia mucha información, la realidad es que los medios siguen teniendo digamos que una fortaleza dentro de la información y cómo la relatan. Ahí está donde hablamos que los autores hablan de cuando estamos informando, se habla de dar forma, que en anteriores tiempos, en siglos pasados, se hablaba del mito. El mito es lo que transmitía información o cómo se relataba algo desde el mito, pero bueno, ahora los medios de comunicación han captado ese mercado, por así decirlo, y son quienes actualmente construyen esos mitos. Y quienes nos ordenan este caos en el que se sumerge la diversidad, porque a diario hay mucha información a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y obviamente a nivel global. Recuerdo un maestro en la licenciatura que me decía que lo ideal es que consultemos al menos 3 diarios. Uno local, en este caso nosotros que estamos en Morelia, buscar un diario que hable de nuestra localidad, otro nacional, que hable de lo que pasa en nuestro estado y en muchos otros estados a nivel país, y otro internacional para que también sepamos qué está pasando en el mundo. Pensemos en diarios, pero también en medios de comunicación, revistas, radio, televisión o incluso redes sociales. Relato mediático para conocer un país. Es fundamental cómo como país necesitamos mandar un mensaje, construir una narrativa de quiénes somos, cómo nos estamos presentando al mundo. Les pongo aquí una portada de una revista de The Economist, que sin duda tuvo mucho revuelo a nivel nacional, también internacional, pero creo que a nivel nacional se habló más de la misma. Y la realidad es esto, que los medios de comunicación nos permiten o nos muestran tópicos para que nosotros hablemos dentro de una conversación con amigos, conversaciones ya empresariales, de negocios, pero sí son un punto de partida para que sepamos hacia dónde estamos y cómo estamos relatando esta realidad. Y lo mismo, tomar decisiones. Ustedes, empresarios, tienen que tomar decisiones muchas veces de a dónde van a invertir, en qué estado o en qué país se van a posicionar, dónde van a llevar su negocio, cuál es su mercado meta. Entonces, tenemos que saber mucha información sobre un país. Y aquí lo que estamos viendo es qué estamos relatando nosotros como México y hacia dónde vamos. ¿Quién define lo que se considera como noticias? Ahí rescato una frase de un autor holandés, Teun van Dijk, quien habla de esto, que las noticias son lo que los periodistas definen como tales. Yo también ahí abonaría que no solo los periodistas, sino también los dueños de los medios de comunicación, los editores, los jefes de prensa, toda esta gente que está involucrada en el periodismo, nos relata un punto de vista. Y aquí tiene mucho que ver esto que hablamos de una construcción particular de la realidad.
Por ejemplo, si alguien hiciera una nota sobre lo que estamos haciendo hoy, el ejercicio de una plática en Espacio Emprendedor, el periodista tomaría el relato desde su propia visión, desde su propia cosmovisión. A lo mejor se enfocaría en el ponente, en la vestimenta que traía, en la forma de hablar, en que mueve mucho las manos. A lo mejor alguien se enfocaría en los teóricos que estoy mencionando o en el espacio donde estamos aquí, que es un espacio abierto, digamos que con cristales cerrado, pero digamos que puedes ver el espacio donde la gente camina, hay mucho movimiento. Entonces ahí es donde hablamos de que es un mito esto de la objetividad. El periodista tiene una cosmovisión y el periodista va a relatar un hecho desde su propio concepto. Les pongo este ejemplo a lo mejor para aterrizar más lo que les quiero decir, y me refiero a que esta cuestión de que el periodista o los medios de comunicación son objetivos ya quedó muy atrás, ese diálogo, esa pelea. La realidad es que no. Aquí les pongo en rojo esto de que la prensa no puede ser objetiva, sino que tiene un sesgo. Y podemos llamarlo normal o esperable. No es que sea malo, no es que un medio de comunicación se presente de izquierda o de derecha o de centro y esté mal, no. Simplemente está siendo coherente y está informando a sus lectores o a sus televidentes cuál va a ser la forma en que va a abordar una noticia. Les pongo ahí una imagen de una banda que se llama Molotov. Seguramente los que nacieron en los 80, 70 lo conocen. Tenían una canción muy famosa que decía que no te haga bobo Jacobo, porque hace muchos años en México Jacobo Zabludovsky era quien decía lo que pasaba en México, relataba las noticias, mucho con lo que pasó en el PRI, toda esa evolución del poder. Él relataba lo que sucedía en México. Entonces, les pongo este ejemplo para que también nos informemos desde varias vertientes. No le creamos a solo un periodista, sino que busquemos otros aspectos, otro tipo de relato, y también para que nosotros podamos informarnos de una forma mucho más amplia, más detallada, y no nos casemos con la primera idea que cazamos, con la primera búsqueda de Google que hacemos, sino que ampliemos nuestro horizonte en cuanto a búsquedas de temas, en este caso de nuestro país, México. Si sangra encabeza las noticias. Aquí también no les voy a leer la cita, pero es una periodista estadounidense que ganó un Pulitzer y habla de cómo muchos programas de televisión en Estados Unidos cubrían la nota roja, ¿no? Cuestiones de violencia, de sexo, de escándalo, transmitían en vivo. Había como esta cuestión de morbo, que sigue pasando, pero habla mucho de los 90s, de cómo se daba, cómo se relataba esto. Yo recuerdo mucho en los 90s también que había programas como Ciudad Desnuda en Televisión Azteca, en Televisa también había ciertos programas de ese tinte, de algo está pasando, hay un robo, hay un asalto, hay un homicidio, y ellos van a cubrir el evento porque realmente, como dice aquí, si sangra, encabeza las noticias. Les muestro ahí dos imágenes, a lo mejor son un poco gráficas, pero nadie se sienta ofendido. Pero en el caso de esta publicación Alarma, mexicana también, yo soy de Ciudad de México y recuerdo mucho que de estudiante cuando viajaba en el metro, en ciertos transportes, en muchos puestos de periódicos estaba esta publicación, el Alarma o la Prensa. Publicaciones de este tipo, con sangre, con cuestiones muy violentas, ¿no? Que sigue habiendo el Gráfico, hay ciertas publicaciones que tienen ese estilo de sangrar, de encabezar la noticia de una forma muy morbosa, ¿no? Para captar la atención y pensar que si esto sucede en tal colonia o en tal ciudad de México, toda la colonia está así, ¿no? O si en algún punto de nuestro país hay narcotráfico, toda la ciudadanía está involucrada en el narcotráfico, y la realidad es que no es así. Vamos a hablar ahorita más adelante del contexto, que es muy importante que haya en contexto cuando se construyen las noticias. Y abajo hay una imagen de una publicación que se llama The Guardian, un periódico inglés. Ahí hablan de Guardian Weekly, es una revista que sacan semanalmente, y hace algunos años titularon esto, las 100 muertes al día que había en México. Que es lo mismo. Yo sé que México es un país donde hay violencia, hay mucha cuestión complicada por un tejido social que se ha visto dañado a lo largo de los años, pero creo que nuestro país va más allá de eso. Entonces, por eso es que ahorita vamos empezando con algunas cuestiones teóricas para ir avanzando ya en cuestiones más prácticas. Reitero, siempre debería de presentarse un contexto. Aquí me salgo un poquito de México y me voy a un entorno más global. Ahí está la definición de lo que es un contexto, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que cuando producimos un discurso
lo construimos desde un momento y un espacio, tiempo. Hay que pensar la geografía, en dónde nos localizamos y también en qué punto de la humanidad estamos. Aquí la realidad es que estamos ante una pandemia, ¿no? Y ahorita estoy sin cubrebocas, pero los compañeros de Espacio Emprendedor que nos están apoyando con la transmisión están con cubrebocas, el espacio está cerrado, hay gel, está un contexto que no habíamos vivido anteriormente, ¿no? Si bien había habido pandemias, había visto otro tipo de enfermedades, esto es algo que nunca se había visto en el mundo, entonces es un contexto muy particular. Les tengo el ejemplo, por ejemplo, aquí de 2017, el primer discurso que da Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre, que cada año se hace. Él habla de destruir totalmente a Corea del Norte y de la dictadura socialista en Venezuela. Un discurso muy agresivo, muy militar incluso, que al final no se invadió ni Venezuela ni Corea del Norte, pero sí traía esta discursividad. Y pensémonos en 2017, en un entorno donde la derecha avanzaba a nivel internacional, donde estaba el Brexit, que fue primero la votación para ver, el referéndum para ver si salía o no el Reino Unido de la Unión Europea. Entonces vamos viendo que el discurso nacionalista, el discurso de derecha, el discurso de dejarlo multilateral y hacer unilateral, es decir, que cada país tome decisiones viendo por sus intereses y no el interés de la colectividad, estaba muy marcado en ese momento. Por eso es que ahí damos un contexto y explicamos en qué momento está el mundo. A diferencia de lo que está pasando actualmente, donde Biden dice que va a iniciar la era de la diplomacia, ¿no? Que los países tienen que estar unidos, tenemos que regresar al multilateralismo, que tiene que haber decisiones conjuntas, que lo estamos viendo con la pandemia, que fue un punto crucial de un virus que empezó en China, cómo nos invadió a todo el mundo, y obviamente se está viendo la forma en que la geopolítica se está moviendo. Pero ahí es como vemos cómo escenarios pasados y actuales se van formando, y ahí me gustó mucho esta imagen de que él se está, no sé si quitando o poniendo el cubrebocas, a diferencia de la otra imagen de 2017 cuando no había una pandemia. Entonces tenemos que ubicar a nuestro lector en qué contexto se está formando ese discurso social y ese discurso por parte de los medios de comunicación, y sería lo ideal que ustedes cuando lean una nota de prensa, una entrevista, un reportaje, les dé un contexto, pero la realidad es que muchos medios carecen de ese contexto que como lector requerimos todos. Y vamos otra vez a México. Ayer se cumplieron 7 años de lo que pasó en Ayotzinapa, de un crimen de Estado que tenemos que seguir buscando respuestas, tratando de que haya al menos para los padres, saber qué pasó con sus hijos, que ellos dicen, como lo titula ahí El País, que realmente ellos ya no esperan que regresen, sino al menos saber qué pasó con ellos. Y aquí les pongo estas imágenes porque esto es lo que mucha gente cuando habla de México recuerda o piensa: violencia, desaparición de estudiantes, ya pasó en el 68, ahora pasó en 2014, y muchos hablan de que somos un estado fallido, de que es un país con muchos problemas, que la realidad sí, hay problemas en México, pero también tenemos que ir avanzando y buscar otras opciones, no solo quedarnos en este relato, aunque como vimos anteriormente en diapositivas pasadas, los medios de comunicación a veces se centran en este foco de sangre, de violencia, de escándalo, en México y de muchos otros países. Entonces es importante que tengamos ese referente y tener como este diagnóstico de en qué momento está nuestro país y cómo nos está visualizando el mundo. Reitero, prensa escrita, radio, televisión a nivel global. El imaginario colectivo, esto que se va construyendo sobre un país, sobre una figura política, sobre una empresa también, porque las empresas van generando esta discursividad. Por ejemplo, cuando pensamos en Google, en Microsoft, en Apple, son monstruos corporativos que tienen muchísimas ganancias. Muchos hablan de que el Producto Interno Bruto de Google o de Apple es mayor que el de muchos países de África, de Medio Oriente o de Latinoamérica. Entonces tenemos que ubicar esa discursividad. Y el imaginario colectivo de México, la realidad es que tenemos un punto de violencia. Ahí hay una imagen de New York Times y otro de The Guardian de Inglaterra, donde hablan de esto, de hombres armados irrumpen en un velorio y mataron al menos a 9 personas en Guanajuato. Eso sucedió hace algunas semanas, pasó, sí. Y lo mismo protestas, ¿no? Protestas que sucedieron en Ciudad de México por el tema de la violencia contra la mujer, que qué bueno que la sociedad esté saliendo, esté tomando este tema como suyo. La realidad es eso que se está reportando en otros países, este imaginario de violencia, ¿no? Por ejemplo, ahí hablan de
de que el presidente hablaba o estaba apoyando a alguien en Guerrero, un candidato, seguramente se acuerdan del candidato que después se bajó de la candidatura en Guerrero, pero era alguien que se hablaba que tenía escándalos sexuales, acusaciones de violación, entonces se va sumando esa narrativa mexicana sobre la violencia que hay en nuestro país. Y otra cuestión que tenemos también muy marcada es el imaginario colectivo sobre la corrupción. A lo mejor traigo imágenes actuales, pero si nos vamos a sexenios atrás, es lo mismo, ¿no? Escándalos como Odebrecht, como muchos otros que han sucedido en nuestro país, y la prensa retoma este tipo de cuestiones. Lo que pasó con Cienfuegos, un secretario de la Defensa Nacional que se le estaba acusando de ligas con el narco, al final lo exoneraron, pero queda esa semillita o esa imagen de, bueno, en México hay corrupción, hay violencia, y la realidad es que uno como empresario, como académico, tiene que luchar contra esta narrativa y tenemos que darnos cuenta de que sí, si anteriormente, en décadas pasadas, se hablaba de México como un país con mucha contaminación. Yo recuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad de salir a Europa, conocí a un asiático y me decía, ¿es cierto que en Ciudad de México todos andan con mascarilla y que tienen un tanque de oxígeno? Le dije, no, sí hay contaminación, la realidad es que sí, pero no pasa eso. Y aquí es lo mismo, ¿no? Me parece, yo también recuerdo cuando llegué aquí a Morelia, muchos me decían, oye, te vas a ir a Michoacán, es un lugar complicado, peligroso y demás. Pues la realidad es que llevo aquí casi más de 4 años con mi esposa y mi hijo y la ciudad nos ha tratado muy bien, la gente es muy amigable en todos los sectores, el turismo, la gastronomía, y dices, bueno, hasta que no vives esto, no te das cuenta que no es así, que no es que en Michoacán estemos saliendo a las calles y viendo gente con camionetotas y armados, con AK-47, no, hay zonas que sí que tienen esta connotación, pero la realidad es que no es todo el estado ni son todas las ciudades, hay polos muy específicos y creo que es donde todos tenemos que ir poco a poco cambiando esta narrativa, o lo que pasó con el embajador mexicano en Argentina, ¿no? Que se habla que hay un video donde se roba un libro, ya después dijeron que tenía demencia senil, tenía ciertos problemas, pero la realidad es que estos ejemplos que les estoy dando es de lo que se está reportando de México en el mundo. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta de que la realidad no es fácil, pero tenemos que ir abonando para cambiarla. Me gustó mucho esta frase de Eduardo Galeano. Si no lo han leído, les recomiendo mucho. Ya falleció, pero fue un gran escritor, gran periodista, que él dice esto: al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, porque la realidad es esto. ¿Cómo vamos a modificar esta imagen que tenemos? Que es un trabajo no solo del gobierno, sino de toda la ciudadanía, de todo el sector académico, el sector empresarial, el sector de emprendedores, porque así es como vamos a estar lidiando con esto, enfrentándolo y dándole la vuelta. Y les pongo un ejemplo muy, muy claro. Ahorita vamos a pasar al ejemplo, pero bueno, primero quiero poner en claridad a qué me refiero con una marca país. Permítanme tomar agua. Porque aquí es donde vamos a ubicar esto que ya hablamos de México, ¿no? Que la marca país de México tristemente se ubique como violencia, como corrupción, como cosas a lo mejor que se hacen de cierta manera, por todo los ejemplos que hemos visto y que han abonado a que esto suceda. Y también la población, porque la realidad es que muchas veces México, cuando hay un mundial o cuando hay unas olimpiadas, el mexicano va, no es político, sino un ciudadano común que puede ir a unas olimpiadas o a un mundial. Perdón, a un mundial, ahí es donde vemos que el mexicano apaga la llama del fuego eterno de un soldado francés, o lo detienen por violencia, o lo detienen por pasarse de copas en el estadio. Entonces vemos que ahí se van construyendo estos relatos y la idea es que este concepto de marca país la vayamos cambiando. Que básicamente ¿a qué nos referimos? Que tanto países como ciudades, también es importante que la marca ciudad la podemos desarrollar, aquí en este caso Morelia. ¿Cómo vamos dando esta idea de avance, de prosperidad? Una nación poderosa o una imagen positiva nos permite que atracción de capital, de turistas, de migrantes, de gente que quiera venir a tu país y que sepa que si vas a comprar un producto de ese lugar, pues va a ser un producto de calidad. Pero si tienes una imagen negativa, tienes que lograr que esa imagen poco a poco se vaya invirtiendo. ¿Cómo la vamos modificando, que sea más, digamos que positiva, y alejarnos de ese discurso tan negativo? Y la realidad es eso,
irnos un poco al exterior, porque creo que a veces el problema de México es que nos vemos demasiado al ombligo, nos quedamos mucho en nuestra realidad y no vemos otros ejemplos. Les traigo un ejemplo: Alemania. Ustedes saben que Alemania, a lo mejor los que son más jóvenes ubican a Alemania como una Alemania poderosa, fuerte, un país europeo líder en el mundo en muchos ámbitos, pero la realidad es que hace muchas décadas el imaginario colectivo de Alemania era esto: la Alemania nazi, que acabó con una raza que buscó invadir otros países, que llevó a todo el mundo a una Segunda Guerra Mundial que tuvo millones de muertos, devastación de ciudades, una imagen como la de Hitler, que es una imagen que los alemanes tuvieron que lidiar y que todavía siguen lidiando con ella, con la idea de decir, bueno, Alemania refiere a un tema de milicia, de nazismo, de racismo, de una pureza en la raza negativa, todo ese imaginario colectivo que tenemos sobre Alemania. Me gustaron mucho estas dos imágenes. La primera que dice, ¿cuántos alemanes se requieren para cambiar un foco? Y ellos dicen, 1, somos eficientes y no tenemos sentido del humor, ¿no? Que la realidad es que cuando conoces a un alemán te das cuenta que son bastante amigables, son muy apasionados, pero realmente cuando se trata de negocios o cuando se trata de cuestiones políticas, empresariales, son muy directos, muy puntuales, muy a lo que van. Entonces creo que es una imagen que es muy emblemática. Y la imagen que vemos a la extrema derecha, lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que han recibido migrantes, y la realidad es que hay una polarización en la ciudadanía alemana. A algunos no les gusta que se reciba tantos migrantes porque se hablan que los apoyos de gobierno van hacia los migrantes y no hacia los alemanes, pero Alemania constantemente ha estado luchando por esta apertura de fronteras, por recibir migrantes de Siria, ahora de Afganistán. Están muy cercanos a este tipo de cuestiones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, y obviamente tienen todavía ese fantasma de los nazis, pero han sabido darle la vuelta. Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo Alemania ha logrado darle la vuelta a esto, ¿no? Y creo que son ejemplos muy claros. La industria automotriz alemana es de las más potentes del mundo, al igual que la japonesa, pero cuando pensamos en un auto eficiente, de buen diseño y con muy buen rendimiento, pensamos en un auto alemán, ¿no? Ahí están las marcas, no voy a decir las marcas, pero tenemos esa imagen o esa idea de que va a funcionar. Un auto alemán va a ser un auto muy bueno, y todo lo que implica esa industria. La industria alemana, una industria fuerte, poderosa, que genera empleos, que tiene plantas en muchos lugares, por ejemplo aquí en México que tenemos la planta de Puebla, que genera empleos, que sí hace tiempo Volkswagen tuvo ya dije la marca, hace tiempo tuvo algún escándalo sobre cuestiones de medio ambiente, que informaron erróneamente o con dolo ciertas cuestiones sobre el combustible, sobre cuestiones en particular sobre cuestiones nocivas hacia el medio ambiente, pero bueno, tuvieron que darle la vuelta a eso como empresa, como corporativo, y reitero, cambiaron esa discursividad, cambiaron esa narrativa y lograron posicionarse otra vez como de las mejores marcas a nivel mundial. Y bueno, es un ejemplo muy claro de cómo una industria puede representar a un país, la industria automotriz. Por ejemplo, Japón, hablábamos de Japón, lo mismo. Japón tuvo que luchar con este fantasma de la Segunda Guerra Mundial, los juicios que hubo a muchos líderes en Japón, políticos, pero bueno, Japón también ya le dio la vuelta a esa imagen y ha prosperado mucho. El fútbol, que aquí en México se juega mucho fútbol, sabemos que un equipo alemán, a los que les gusta el fútbol, habrán visto el partido de semifinal contra Brasil, que quedaron 7-1, y ahí veíamos que muchos deportistas dicen, la mejor forma de honrar a mi rival es estar jugando cada minuto con todas las ganas o con todo el poderío que puedo jugar, y ahí lo vimos. Para los que vieron el partido, fue un baile que le dieron a los brasileños en tierra brasileña, y después quedaron campeones del mundo contra Argentina en un partido muy intenso en tiempo extra. Y es lo mismo, ahí vamos viendo el espíritu alemán, cómo ellos luchan, no se derrotan, siguen adelante, avanzan. El año pasado ganaron la Eurocopa, el Bayern Múnich. Son ese tipo de momentos en donde nos damos cuenta que no tiene que ver la política, sino que esfuerzos individuales y colectivos logran cambiar esa narrativa de un país. Nos vamos también al Oktoberfest. Seguramente alguien ha escuchado o ha asistido en México a algún Oktoberfest, que básicamente es el festival de la cerveza que viene de Alemania, y también puede ser algo más cultural, más relajado, porque ellos también se
visten con todos estos atuendos muy típicos de los bávaros, ¿no? Las mujeres, los hombres con atuendos muy particulares, y es una tradición que se ha hecho muy nacional también. Se ha adoptado aquí en México, en Brasil, vemos que en octubre es muy marcado que esto pase, ¿no? Y vamos viendo cómo paso a paso Alemania va logrando cambiar esta narrativa nazi por otro tipo de narrativa. Y ahí vemos a Angela Merkel, que es una líder europea muy importante. Para los que no la conozcan o no han escuchado ningún discurso de ella, se los recomiendo mucho porque es una persona que es muy apasionada en lo que hace, tiene mucho este lado social, humanitario, pero también cuando ha tenido que tomar decisiones fuertes las ha tomado. Entonces creo que ahí les pongo 4 ejemplos. Podríamos hablar de muchos otros ejemplos, pero creo que son 4 ejemplos muy palpables de cómo un país como Alemania ha logrado darle la vuelta a esta narrativa, que ha sido constante, año tras año, década tras década, porque a mediados del siglo XX nos recordamos todavía esa Alemania dividida y todo lo que pasó, ¿no? El mundo intervino, se dividió las Alemanias, oriental y federal, pero vemos ahora cómo tenemos una Alemania unida, muy poderosa económicamente, políticamente, empresarialmente, y es un trabajo arduo, largo, ¿no? Que a lo mejor a nosotros como mexicanos quizás no nos toque ver los resultados de este trabajo, de esta constancia de poder cambiar esa discursividad de nuestro país, pero tenemos que empezar en algún punto. Invertir no solo en campañas de publicidad o publicitarias, sino en acciones de gobierno. No estoy diciendo que esté mal. Yo recordaba mucho esta campaña que salió de Luis Miguel, que le llaman El Sol, de Guerrero, ¿no? Que decían, bueno, ven a Guerrero, soy Acapulco, soy Guerrero, soy México. No digo que esté mal que hagamos esto, pero que haya estas campañas acompañadas de otro tipo de esfuerzos, ¿no? Que no solo sean eslogan o le paguen miles de pesos a un mercadólogo, a un publicista para cambiar la imagen de un estado. Si ya tenemos un estado, después de que pasó esto, pasó lo de Ayotzinapa. Tenemos a Salgado Macedonio, perdón, no me acordé el nombre hace ratito del candidato a gobernador de Guerrero, que después se bajó él y se subió la hija. Pero tenemos estas disparidades, ¿no? Es decir, bueno, estamos metiéndole dinero, que qué bueno que pase, porque Guerrero es un polo turístico en México, que en el siglo pasado Acapulco era un punto de las estrellas, ¿no? Las estrellas de Hollywood. Mucha gente venía a Acapulco a vacacionar y se volvió algo de moda del jet set que venía a México. Pero la realidad es que Acapulco se ha ido degradando y ya no es lo que era hace años, por la violencia, por el narcotráfico, por las drogas, todo lo que implica esta cuestión. Entonces, sí hagamos estas campañas, pero también pensemos en a lo mejor otro tipo de narrativa, otro tipo de estructura social, ¿no? Yo veía a estos niños y decir, bueno, ¿por qué no meterle al fútbol en Guerrero? Jorge Campos, que es también una imagen a nivel mundial muy importante de México, futbolista de Guerrero, y decir, bueno, ¿por qué no usarlo a él? No solo como imagen, sino decir, bueno, hago un torneo de fútbol en Guerrero, en Acapulco, invito a empresarios, invito a académicos, invito a futbolistas y hago algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Luis Villoro es alguien que escribe mucho Juan Luis es el papá, Juan Villoro es alguien que escribe sobre fútbol. O sea, me parece que podemos hacer cosas como país. No me refiero solo a los políticos, sino a todos las empresas, los académicos, el sector emprendedor, para ir cambiando esa narrativa. Y reitero, es un trabajo muy arduo, pero que poco a poco tenemos que ir haciendo. Y esta imagen aquí sí me quiero enfocar mucho, porque ahí es donde recaen todas las responsabilidades o las acciones que tenemos que tomar como sociedad. El sector turístico, la promoción turística del país, testimonios de viajeros que lo han visitado. Ahora tenemos las redes sociales donde seguramente a ustedes les pasa que van a comprar un artículo, o van a visitar un restaurante, o van a vacacionar, y en las redes sociales ven los comentarios, ¿no? Las estrellas, qué pasó. Y si alguien del exterior va a invertir un buen dinero en venir a México, a alguna playa, a algún pueblo mágico, obviamente va a investigar, ¿no? Qué tipo de comodidades hay en el lugar, si son limpios, si la comida está bien. Y ahí es donde los empresarios turísticos tienen que meter no solo dinero, sino ser eficaces, desde el dueño hasta la señora que hace la limpieza en las recámaras. Que seamos muy puntuales en tener una habitación limpia, que los alimentos estén
totalmente, digamos que todo el entorno esté sanitizado, que haya seguridad de que las albercas van a estar bien limpias, que las limpian regularmente con cloro. Todo ese tipo de cuestiones son fundamentales. Entonces, ahí vamos a ir ubicando cada sector y cada responsabilidad, porque ahí sí tiene que ver el gobierno, la Secretaría de Turismo, lo que hacen cada gobierno estatal y municipal, pero tiene mucho que ver con los empresarios, ¿no? Los emprendedores, de decir, bueno, ¿qué tipo de turismo voy a ofrecer? ¿No? Hay ahora mucho el turismo de aventura, que México nos da muchísimo para eso. Hay muchísimos de lugares. Yo viví un tiempo en Hidalgo y también Hidalgo es un lugar que tiene muchos polos turísticos, pero la realidad es que no se han formalizado, no se les ha tomado en serio. Entonces ahí tenemos mucho que ver con la cuestión turística. México sigue siendo una potencia turística, pero podríamos llegar, hablando de términos futbolísticos, pasar del quinto partido, ¿no? Llegar a algo más en cuanto a cuestión turística es algo fundamental. Las marcas, ¿no? ¿Qué productos de exportación tenemos? ¿Qué marcas poderosas tenemos? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es Corea del Sur, un país que igual en el siglo pasado tuvo una guerra de Corea, la famosa guerra de las dos Coreas. Fue un país que poco a poco fue tomándose más en serio el tema de la educación y de sus empresas, y ahora tenemos empresas como Samsung que son líderes mundiales y son empresas coreanas, ¿no? Entonces me parece que aquí lo mismo. En México tenemos muchas marcas fuertes que pueden salir al exterior y que podemos ser líderes a nivel internacional, pero reitero, es una cuestión de trabajo, de que cada uno se tome el tiempo y la pasión de hacer bien lo que hace. La población, lo mismo, ¿no? La gente del mismo país, líderes de opinión y de alto perfil, tanto la conducta dentro como fuera del país. Esto que les decía, ¿no? Que los mexicanos van a un mundial o vamos a un mundial, a unas olimpiadas, y la nota la dan los mexicanos por cuestiones negativas. Y aquí creo que también tenemos que pasar de un nacionalismo, no quiero ser ofensivo, pero un nacionalismo del 15 de septiembre y viva México y el grito y el tequila, a ser nacionalistas quizás todo el año, pero con nuestro trabajo diario, ¿no? Si yo voy a dar una clase, prepararme lo mejor que puedo, investigar, entender a mi público, entender a los estudiantes que son de otra generación, que a lo mejor los chistes que voy a decir no me los van a entender, entonces actualizarme, decir, bueno, ¿qué está pasando con las redes sociales? ¿Cómo se mueven? ¿No? Yo agradezco a mi hijo que me muestra muchos TikToks y entiendo lo que pasa, o trato de entender porque hay cosas que no entiendo, pero vas un poco poniéndote en el lugar del otro y decir, bueno, ¿cómo le quiero llegar a un público de jóvenes? Investigando su lenguaje, cómo ellos se manejan. Entonces sí es importante esto, porque en redes sociales sí es bueno que critiquemos, que señalemos, hay tal bache en esta calle, o está pasando este acto de corrupción. Qué bueno que lo hagamos, que lo denunciemos, pero también que denunciemos cosas importantes que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el decir, la señora de la tienda de la esquina es muy buena, es muy amable, siempre tiene todos los productos. Ahí vamos haciendo como una cadenita de cuestiones positivas, ¿no? Entonces creo que ahí también es muy importante cómo nosotros como población asumimos ese rol y vamos dándole la vuelta. Las políticas, que no voy a ahondar mucho en ese tema, pero sí es importante cómo la cuestión gubernamental, reitero, todas las esferas de gobierno puedan aportar algo y puedan regresar, que el poblador, el ciudadano pueda confiar otra vez en el gobierno. Inversión, es fundamental captar inversiones extranjeras, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo voy a lograr que gente de Reino Unido venga a invertir en México? Que gente de la India, que gente de China. Pues el capital también está allá afuera, y decir, ellos no van a llegar y van a decir, ah, mira, se me ocurre que en Morelia puede ser un buen lugar para invertir. Sí, pero ¿qué le estoy ofreciendo yo como empresario, como emprendedor? Es decir, bueno, ¿qué facilidades hay? ¿Qué mercado? Es decir, mira, mi ciudad es así, tiene tantos habitantes, este es el tipo de población que tenemos. Aquí tu empresa podría tener un excelente lugar de trabajo porque generamos vínculo con las universidades, hay muchos jóvenes, viene gente de otros lugares de Michoacán, incluso de otros estados, Guerrero, Jalisco y demás. Entonces, ¿cómo logramos que ese capital se quede aquí y no se vaya a otros lugares? Por ejemplo, hay países como la India, ha generado muchísimo capital extranjero. Muchas empresas, call centers de Estados Unidos, se están yendo ahora a la India, ¿no? Estas maquilas que anteriormente México era una potencia maquiladora,
La realidad es que muchos de ustedes ven sus playeras y ya no solo están hechas en China, están hechas en El Salvador, en Guatemala, en países de Asia, entonces en Filipinas y demás. Entonces tenemos que ir buscando esos capitales y ahí le toca al empresario, el decir, bueno, yo tengo mi empresa pero quiero hacerla crecer, ¿cómo logro que un extranjero crea en mí? Ser puntual, ¿no? Porque muchas veces yo hablando con gente de Holanda, de Países Bajos, me decían, los aguacates michoacanos son los mejores del mundo, pero la realidad es que negociar con mexicanos a veces es complicado, porque te muestran un producto y después te mandan otro. No estoy generalizando, la realidad es que hay muchos empresarios que toman muy bien su papel, que son puntuales, que mandan un buen producto y les va muy bien. No solo exportan aguacates a Estados Unidos, sino a muchas otras partes del mundo. Entonces, esa cadena de valor se va dando y no solo gana el empresario, el que pone el dinero, sino todos los que están abajo, ¿no? El agrícola, el que recolecta el aguacate, el chofer que lleva la mercancía, la secretaria que trabaja en la empresa. Entonces es ahí donde, pero cada uno está haciendo una labor y un papel importante. Entonces este tema de la inversión de capital es fundamental, pero estamos viendo cómo nosotros aportamos desde nuestro lugar de responsabilidad. El tema de la cultura, la realidad es que México es un país que está muy bien visto a nivel internacional en cuanto a cultura. Pintores como Siqueiros, Rivera, Orozco, son pintores que tienen un impacto internacional increíble, ¿no? A lo mejor como mexicanos a veces no los conocemos, entonces también nuestra labor es conocer eso. Pensamos a lo mejor en Frida Kahlo y sí la conocemos, pero cuando ya hablamos más de su obra, de su vida, de ciertas piezas, no las conocemos. Entonces es importante que nosotros mismos como mexicanos conozcamos nuestra cultura y para también expandirla a nivel internacional, ¿no? Porque cuando venga un extranjero y nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es la cultura mexicana? Poder darle una referencia de no es la cultura como la serie de Narcos que nos muestran. Es una realidad eso, pero no lo es todo. Hay muchas otras formas en que México se vincula con el mundo y nuestra identidad mexicana la podemos plasmar más allá de esos imaginarios colectivos del Chapo Guzmán o Chespirito. La diplomacia pública, esto es fundamental, el poder tener aliados externos e internos, porque pensamos en ámbitos diplomáticos que la diplomacia se refiere solo a las acciones que tiene un gobierno con otro, ¿no? Pensemos de presidente a presidente o de secretario de Relaciones Exteriores al ministro del Exterior, pero la realidad es que la diplomacia pública busca que un país también se promueva con otros actores no estatales, las ONGs, las empresas transnacionales, grupos de interés como universidades. Ellos pueden ser posibles aliados para la política exterior de un país. Y ahí es donde tenemos que nosotros buscar este tipo de implementaciones. Por ejemplo, aquí yo les pongo el tema de implementar acciones como intercambios académicos en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de ir a Canadá hace ya más de 3, 4 años, en un verano, que tomé un curso con una beca y conocí otra parte de Canadá. Si bien ya había viajado anteriormente, pude conocer la forma de actuar del canadiense, cómo trabajan, qué piensan de México, porque tienen la imagen de la comida mexicana, el tequila, las quesadillas, los tacos, pero también tú como mexicano tienes una responsabilidad cuando estás en el exterior, de decir, bueno, la gastronomía mexicana es muy amplia, hay mucho que no se conoce en otros países de la gastronomía mexicana. Sí, a lo mejor no somos tan puntuales, pero poco a poco hay gente que estamos buscando ser puntuales, trabajar bien y darles esa oportunidad de que conozcan otro lado de México. Y esta receta no es algo que vamos a descubrir. Por ejemplo, en la China, India, Corea del Sur han hecho eso, han mandado al extranjero a sus ingenieros, a sus docentes, a sus comunicólogos, a sus abogados, a que se preparen en otro país, a que hagan una licenciatura, una maestría, un doctorado y que después regresen a su país a implementar eso que sucedió allá, ¿no? Seguramente me vas a decir, bueno, es que en Alemania, en Francia, en Bélgica hay otra realidad, hay otro tipo de cuestión diaria, de un estado de cobertura social, sí, pero cuando vienes a México te das cuenta que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer muy bien. Entonces, este tipo de estrategias no solo dependen de gobierno, también depende de las empresas. Por ejemplo, es decir, voy a mandar a capacitar a mis gerentes, a mis líderes de proyecto, a mis operativos a otro país, y a lo mejor no solo es mandarlos, pagarles el vuelo, hospedaje, alimentos, no. Ahora esta pandemia nos hizo ver que hay mucha conectividad digital, como lo estamos haciendo ahora. Entonces también el decir,
¿Por qué no busco cursos, talleres, diplomados, algunas cuestiones que me aporten y que las puedo tomar a nivel internacional, en inglés, en chino, en alemán, y me aportan a mi empresa? Obviamente ustedes son los expertos, ustedes saben cuál es su nicho de mercado y en dónde tienen que prepararse. Entonces es muy importante que tengamos esta visión, este proyecto, y que sea no tanto de echar culpas, porque yo sé que a veces los mexicanos buscamos esto, el decir, no es que la culpa fue de él tuvo la culpa, sino ser más eficientes y decir, ¿cómo logramos todos como equipo? No importa de quién fue la responsabilidad, sino cómo logramos mejorar o arreglar esto. Y cuando te digan, ¿sabes qué? Mueve esto para acá, decir, bueno, a lo mejor lo puedo mover más allá, puedo buscar un camino más fácil, ir lo que tanto se dice, ¿no? El pensar afuera de la caja, pero la realidad es esa, no solo decirlo, o esto de la zona de confort, salir de la zona de confort, no solo decirlo, sino hacerlo. Creo que eso es fundamental, y para ver ejemplos de cuestiones, porque a lo mejor van a decir, este cuate solo habla de cuestiones negativas y ya puso a México por los suelos. No, la realidad es que aquí les voy a dar, ya para ir cerrando, ejemplos de gente o de historias de vida muy importantes, ¿no? Aquí ven seguramente a Luis Gerardo Méndez, un actor mexicano que también está comprometido con proyectos sociales, con ONGs, como Proyecto Javesha y demás. Entonces, ustedes ven que alguien como él tiene una empresa, no sé si han escuchado esta empresa que se llama Ojo de Tigre, es una mezcalera, que lo refiero porque aquí en Michoacán hay muchas mezcaleras muy buenas. Entonces, es una empresa que él logró posicionar hace poco tiempo, tiene una estrategia de marketing muy interesante, muy mexicana, pero a la vez muy sarcástica. Entonces me gusta mucho. Si no han visto sus anuncios, ahí búsquenlos en YouTube. Tiene un discurso muy interesante porque habla sin hablar de su producto, ¿no? Habla de todo de lo que es México. Ojo de Tigre, me gustó mucho el nombre, y es un mezcal que ha trascendido fronteras, ya también lo exporta, y es un proyecto relativamente joven. Entonces, si bien el tequila es una bebida que en México se ubica muy bien, tenemos otras bebidas como el mezcal, la cerveza mexicana también es reconocida a nivel internacional, y se toma. Corona es una cerveza que se toma en muchos lugares del mundo. Otra imagen que ven aquí, Molotov. A mí me gusta mucho la música, y ahí hay un cartel de Molotov que dice desde Rusia con amor. Grupos como Maldita Vecindad también habían ido a Rusia, pero Molotov fue de los grupos que tuvieron mayor impacto en Rusia, porque escuchando algunas entrevistas de los Molotov decían, era impresionante ver a gente que no entendía nuestras letras, que no hablaba español, pero que estaba un concierto abarrotado escuchando a Molotov, y la mayoría de gente era rusa, ¿no? Pensaríamos, bueno, a lo mejor son latinos que están allá, pero la realidad es que no hay muchos latinos en Rusia, y como un producto muy bien hecho como el de Molotov puede llegar a otros mundos, a otros países particularmente, y es un ejemplo muy claro. Lo vemos ahí al lado derecho, Frida Kahlo, es una imagen emblemática de México, es una pintora muy famosa, y bueno, cada vez tiene mayor relevancia. En Italia, la gente en exposiciones que tuvo hace algunos años hacía filas, así, pero filas interminables en las calles para entrar a ver a Frida Kahlo. Entonces, a veces en México no valoramos este tipo de artistas, y ella a nivel internacional tenemos un gran éxito. Entonces, como tarea, sí sería bueno saber este tipo de artistas. Gabriel Orozco, que a lo mejor muchos no lo conocen, pero es un artista contemporáneo top a nivel internacional. Él ha expuesto en el MoMA en Nueva York, ha expuesto en Londres, en muchas ciudades a nivel internacional de gran relevancia. Sus piezas están también en colecciones a nivel internacional de museos y de colecciones privadas muy importantes. Y bueno, hace años ahí en la portada de un periódico del Reforma decía, cumple Orozco su sueño, el poder exponer en el MoMA en Nueva York, que para cualquier artista mexicano, argentino, uruguayo o incluso estadounidense es un sueño. Él lo logró hacer. Aquí hablamos de se me olvidó el nombre, en las Olimpiadas, los atletas mexicanos paraolímpicos, que no se les da tanta cobertura, no se habla tanto de ellos, no conocemos sus vidas, pero la realidad es que cuando México va a estos Juegos Paralímpicos siempre trae medallas, está en los primeros lugares, y ahí es donde nos damos cuenta de que ante la adversidad el mexicano responde, ¿no? Porque si se meten a ver las historias de vida de cada uno de ellos,
son historias muy complejas, muy complicadas, en un país donde pues incluso en lo diario es complicado tener alguna discapacidad y ellos han trascendido eso. Entonces creo que también ahí es donde nos damos cuenta que México tiene todas estas historias de vida. Y al final los famosos Avocados from Mexico, APAM, que tiene algo muy importante, como ellos han posicionado muy bien, para lo que les gusta también el fútbol americano, esta marca o este colectivo de aguacateros mexicanos han logrado posicionar anuncios del Super Bowl en tiempo que cuesta millones de dólares, que empresas como Google, Microsoft o muchas empresas de cine pagan esos anuncios para lanzar sus producciones que cuestan millones de dólares esos 30 segundos. Los aguacates mexicanos o los Avocados from Mexico, ellos han tenido anuncios. También googleenlo, es muy interesante ver a quién va ese mensaje, ese comercial, porque no es para un público mexicano, es para un público estadounidense. Se habla de que en el Super Bowl se consumen millones de aguacates, ¿no? Por los nachos, por todo este guacamole que hacen. Entonces, ellos han sabido muy bien encontrar ese nicho de mercado en Estados Unidos. También se exporta a Canadá, también se exporta a otros países, pero creo que ahí son ejemplos que pudiera haber escogido muchos otros, pero creo que esto es un pequeño abanico de que México puede venderse mejor, ¿no? Dejar a un lado la narrativa de corrupción y de violencia y poder hablar desde otra perspectiva. Y reitero, no es solo responsabilidad de los políticos, que tienen mucha responsabilidad, pero también tiene que ver el sector empresarial, académico, deportivo, artístico, cultural y demás, ¿no? Entonces creo que son solo algunos ejemplos y el mensaje que quiero transmitirles es eso, que cada día tenemos que hacer mejor las cosas, no solo por un entorno local, sino también para poder trascender a nivel internacional. Y creo que está bien ver otro tipo de realidades, ¿no? Les reitero el ejemplo de Alemania, de Japón, son países que salieron de conflictos armados, de una visión internacional muy negativa, porque Alemania y Japón eran países apestados, ¿no? Perdón el coloquialismo, pero sí en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, eran países que estaban muy mal vistos por la comunidad internacional, pero poco a poco han salido y ahora ambos son potencias a nivel internacional. Y ya para concluir, simplemente aprovecho para platicarles este diplomado que vamos a tener en la UNLA en un par de semanas, diplomado en comunicación, discursos y relaciones internacionales, que tiene mucho que ver con lo que estuvimos platicando hoy. Ahí les dejo mi correo electrónico si alguien está interesado en alguna información más. Pero básicamente es esto que les estoy platicando, ¿no? Los discursos internacionales, análisis del discurso, teóricos. Lo que queremos es, partiendo de cuestiones teóricas, poder llevarlo a la práctica, con empresarios, con emprendedores, con académicos. Y pues en esencia es lo que quería platicarles. Me parece que estamos bien en tiempo y pues simplemente agradezco mucho a Espacio Emprendedor. No sé si por ahí tengamos alguna pregunta del público o haya algo que queramos revisar, pero en esencia yo agradezco mucho el espacio, esta vinculación que hacemos desde la UNLA con ustedes, Espacio Emprendedor, y espero que podamos seguir avanzando desde varias aristas, porque ya compañeros míos han venido a platicar de diversas áreas, ¿no? Académicos, académicas. Entonces creo que es fundamental que sigamos con esta triple hélice: empresa, gobierno y sector académico. Entonces pues ojalá haya sido productivo el tema, les agradezco mucho y que tengan excelente día. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.